Pues muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en el Señor. Gracias por la oportunidad, como ya dije ayer, de estar entre vosotros en este 30 aniversario de la Iglesia, donde mi esposa y yo os podemos acompañar. Nos hubiera encantado que nos hubieran acompañado el resto de nuestra familia, no puede ser, o algunos hermanos de la congregación, de la iglesia en el barrio de Amara o de las iglesias hijas que estamos allí trabajando. Así que un privilegio podernos sentar alrededor de la mesa del Señor, de su palabra, de tener comunión, de podernos mirar a los ojos, de poder entender que somos un cuerpo. Mirad cómo termina este texto que se nos acaba de leer por parte de nuestro hermano Alfonso. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó la iglesia y las iglesias a vivir este momento tan hermoso de unidad, de compañerismo, de crecimiento, de fortalecimiento? Si leemos, como hemos leído los versículos anteriores, el Evangelio estaba siendo predicado, pero no solamente el Evangelio estaba siendo predicado por Pablo, sino que había también un sentir que el Señor dio a sus siervos, a la iglesia, para poderlo predicar. Os dije ayer que cuando los ancianos, tanto Tony como también Miguel, me invitaron para compartir la palabra, me dieron un tema libre, o temas libres. Entonces le pregunté al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo hable de tu parte? Y ya el Señor venía hablando a mi corazón acerca de diferentes temas que inquietaban mi espíritu durante estos, diría, varios meses o largos años. Ayer hablé acerca de, el tema general es la renovación y la restauración en la vida del creyente y de la Iglesia. Y por ponerle nombre y apellido a cada tema, ayer hablamos de la renovación y la restauración en medio de la caída. Y ahí pues venían a mi mente, cuando preparaba esta reflexión, tantos siervos de Dios, tantos hermanos en Cristo, que por diferentes motivos y razones han caído, han pecado, se han alejado, se han apartado, han tropezado, se han deslizado. Y nos centramos en el Salmo 51 para hablar de un personaje de carne y hueso que cayó estrepitosamente, no solamente en pecado de adulterio y homicidio, sino de engaño hacia Dios, y que guardó silencio hasta que el profeta Natán no le enfrentó y finalmente él rindió su vida al Señor, se arrepintió y experimentó esa renovación y esa transformación que vimos ayer. El otro tema que me ha venido inquietando en los últimos meses es el tema del conflicto, que es el tema de hoy, que por supuesto encontramos en mayor o menor medida a lo largo de la historia y en todas las iglesias, como en todas las familias. Y el tema del conflicto, principalmente en el liderazgo, es un tema de especial relevancia, porque así como los padres cuando en casa se pelean o discuten delante de los hijos, no pueden esperar que los hijos entre ellos no discuten y no peleen. Van a pelear, van a discutir. Pero si ven que sus padres se llevan bien, se aman, se quieren, se reconcilian cuando se hacen daño, se piden perdón, incluso los hijos ven eso, van a aprender también ellos a llevarse mejor entre ellos y después cuando formen sus familias. En la iglesia pasa exactamente igual. La razón por la cual aquí la iglesia crecía y se acrecentaba y era edificada es porque había un espíritu de unidad en el liderazgo que se estaba formando y que después tomaría mayor forma en los capítulos que vamos a ver a continuación. El Señor ha estructurado la vida por generaciones. Una generación más joven surge y recibe su formación de la anterior. Es ley de vida. La nueva generación examina y evalúa lo que otros le dejaron. Conserva algunas cosas, descarta otras y deja el resto en espera. La nueva generación no hará exactamente las cosas de la misma manera que lo hemos hecho nosotros o como lo hicieron nuestros padres y abuelos.
Conserva algunas cosas, descarta otras y deja el resto en espera. Y cada generación necesita descubrir y capacitar a nuevos siervos dentro de la Iglesia, nuevos colaboradores, no solamente para cubrir las necesidades del presente, sino también las del futuro inmediato y de los años que vendrán. Nos tenemos que preparar todos para lo que ya nos viene encima, para todo lo que tenemos como desafíos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, y la experiencia lo demuestra, que todo sube o todo cae con el liderazgo, no solamente de una iglesia, también de una familia, de una nación. Vemos ahí la historia de los reyes y de cómo el liderazgo del que está con esa responsabilidad, esa tarea de gobernar, de administrar, de cuidar, de pastorear, de guiar, dirigir, sea en la casa o en la iglesia, es determinante. Un personaje bíblico, ayer hablamos de uno que cayó, David, pero otro personaje bíblico que necesitó ser restaurado por un pastor experimentado fue el joven Juan Marcos. Él también tuvo su particular caída al abandonar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Digamos que Juan Marcos quedó inicialmente descalificado. Quedó descalificado para el ministerio, inicialmente. Y tal vez esta sea una de las caídas más frecuentes que vemos en la vida de muchos jóvenes, que a veces nos preguntamos por qué no hay jóvenes en la iglesia que quieran asumir responsabilidad o liderazgo, y algunos se atreven a hacerlo, pero quizás otros abandonan al poco tiempo, o se desaniman, se desalientan, y parece que falta consistencia. Vamos a hablar de Juan Marcos, pero sobre todo vamos a hablar y a ver de cómo el Señor, así como restauró al rey David, que cayó en un pecado serio, también Juan Marcos, que tuvo esta caída en su inexperiencia, pero caída al fin y al cabo porque abandonó la misión que se le había encomendado. Vamos a ver cómo el Señor lo va a restaurar y lo va a trabajar en el tiempo. Y no importa que seamos jóvenes o no tan jóvenes en esta tarde. Como ya dijimos ayer, de alguna forma todos nos hemos deslizado, nos hemos apartado, nos hemos enfriado. Y aunque estamos aquí presentes, cada uno sabe dónde está su corazón en relación a su Señor, y todos de alguna manera necesitamos ser renovados, alentados, para que el Señor de nuevo nos tome, como nos tomó la primera vez que nos pusimos en sus manos y le dijimos: Señor, te entrego mi vida, haz conmigo lo que quieras. Pero según ha ido pasando el tiempo, quizás hemos cometido errores, todos nos hemos equivocado, y quizás hemos quedado descalificados a ojos de los demás, a nuestros propios ojos, donde ya pensamos que me equivoqué, fallé y no hay nada más que hacer, incluso con el pecado más grave. Pero vamos a ver cómo esta gracia misericordiosa de Dios, la restauración en la vida de Juan Pablo. Pero antes, hagamos un breve recorrido y vamos a ver en esta tarde algunas de las claves o de los clavos. Porque pueden ser clavos que nosotros marquemos ahí y dejemos a una persona ya tachada para siempre, o que nosotros mismos nos hayamos tachado para siempre, o por el contrario, algunas claves del Evangelio que aquí tenemos. Lo primero que podemos notar aquí es que hay un encuentro muy doloroso. Vamos a Hechos capítulo 15, por favor, para ver algo de lo que el texto nos dice, que no nos da quizás toda la información que nos gustaría, pero la suficiente como para hacernos idea de lo que aquí ocurrió. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 13. Antes vamos al capítulo 13, versículo 13, perdón. Capítulo 13 y versículo 13, para tomar el hilo de este incidente que acabo de mencionar del abandono de Juan Marcos. Hechos 13, fácil de recordar. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este es Juan Marcos,
que tenía este sobrenombre, Marcos, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y leemos ahora en el capítulo 15, por favor, versículo 36. Antes leemos el 35, que dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Llegado este momento, sabéis que la iglesia de Antioquía había crecido maravillosamente. ¿Sabéis por qué? La pista o la clave nos da el capítulo 11, porque dice aquí, versículo 24, acerca de Bernabé, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una de las claves del crecimiento de cualquier iglesia es que el liderazgo esté bien unido, bien fundamentado, bien coordinado, así como el liderazgo con todas las demás congregaciones. Por lo tanto, vamos de nuevo al capítulo 15, no os quiero marear. Versículo 36. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué bonito, ¿verdad? Después de una labor hecha por tanto años y con tanto esfuerzo, pues aquí estos misioneros pioneros, estos siervos de Dios, tienen el buen propósito de visitar a los hermanos para ver cómo se encuentran, para escuchar buenas noticias, para alentarlos, para confirmarlos en la fe. Y versículo 37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y aquí lo que tenemos, después de un trabajo en equipo durante tantos años, tan bien hecho, guiado por el Espíritu del Señor, tenemos un desencuentro doloroso, porque después de 3 años de aquel primer viaje misionero, Pablo expresa su deseo de volver a visitar a los creyentes en las ciudades donde él y Bernabé han predicado el Evangelio, con el fin de saber cómo estaban, como hemos leído en el versículo 36. Sin embargo, ellos sabían que cuando irían allí les iba a esperar también una fuerte oposición como la que tuvieron cuando estuvieron por primera vez en Panfilia y en Antioquía, donde fueron echados de la ciudad. A pesar de ello, quieren volver a visitar a los hermanos. Luego en Iconio los judíos intentaron apedrearlos y también los echaron. Más al norte, en Listra, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Más adelante regresaron por todas las ciudades y Pablo alentaba a los nuevos discípulos diciéndoles en Hechos 14:22: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Se necesitaba pasión para ir allí donde sabían que te esperarían los problemas, pero tú querías ver a los hermanos, querías ver cómo estaba la iglesia de la Zarzuela después de 30 años, querías saber cómo estaban las iglesias de la comarca, los obreros, los hermanos, los jóvenes. Y claro que hay dificultades, las había entonces, las hay ahora, y se necesitaba pasión para hacer esto, y Pablo la tenía, una pasión tremenda, y también la tenía Bernabé, pero además de esto Bernabé tenía otra pasión, y era la de llevar a su sobrino, Juan Marcos, con ellos, versículo 37, pero era evidente que no se podía confiar mucho en él. Pues en la primera escala en la isla de Chipre, al ver que las cosas se ponían difíciles, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Las razones? No lo sabemos. Quizás echó de menos su casa, su cama, su mamá, su entorno de amigos, esa seguridad que ahora mismo no la tenía porque se enfrentaban al desafío de predicar el Evangelio y de recibir diferentes reacciones.
Marcos era como algunos jóvenes que podemos encontrar en nuestras iglesias, o como algunos de nosotros cuando fuimos jóvenes. Una persona inexperta, normal, es joven. Impaciente, normal, es joven. Inmadura, con poca capacidad tal vez de resistencia y de sufrimiento. Y al meditar en todo esto yo rebobinaba y echaba mi mirada hacia atrás cuando me convertí al Señor con la que hoy es mi esposa, pero que nos convertimos siendo novios, como jóvenes de 24 años. Pero Pablo era un visionario, era un pionero, era un evangelista, con una energía casi inagotable, caminando siempre hacia la meta. No importa lo que venga, allí voy. Su llamado fue tan dramático, su conversión tan espectacular, que su vida cambió de manera tan radical que él apostó todo al caballo ganador, lo dio todo por Cristo. Pero Bernabé también tenía un corazón que no le cabía en el pecho, siempre dispuesto a animar, a consolar a otros. Y si juntamos a ambos, como vemos en la historia del libro de los Hechos hasta llegar aquí, vemos una fuerza irresistible, un equipo bien conjuntado, que permanecieron unidos, y el Señor bendijo enormemente la obra a través de ellos y de otro grupo de hombres y mujeres que formaron un equipo. Con razón las iglesias prosperaban, con razón el evangelio se predicaba, el entusiasmo era evidente. Y así se demostró el tiempo que permanecieron juntos. Bernabé insiste en llevar a Marcos, pero Pablo se resiste. No le parecía bien llevar con ellos al que se había apartado cuanto más lo necesitaban. Juan Marcos no había dado la talla, no la había dado, y no era digno de esta misión. Para Pablo, más que una ausencia, eso fue una deserción, una traición y un abandono en toda regla. El desacuerdo fue tan serio que ambos se separaron por causa de Marcos. La palabra en el original nos habla de una exaltación desmedida de las pasiones. Yo tengo que reconocer que cuando empecé a leer la Biblia y apasionarme por las historias de conversiones, como había sido también la nuestra, que nos hablaron del Evangelio en la calle, el libro de los Hechos resultó ser para nosotros un libro bastante revolucionario, entusiasta. Y cuando llegué, recuerdo por primera vez a este momento, no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo es que fueron capaces de trabajar duramente con la oposición a vida y por haber de cualquier tipo de enemigos, hasta de dentro, que surgían, y se permanecieron unidos? Y sin embargo, por un quítame aquí las pajas, un tema familiar de un sobrino de Bernabé, ocurre un incidente que hizo que las emociones se exaltaran desmedidamente, como dice el original. Yo no sé cómo sería el diálogo aquel, pero permitirme hacer una paráfrasis de un posible conversación entre ellos. Tú nunca aprendes, Bernabé. Tan ciego estás que no puedes ver que este joven nos abandonará de nuevo. Este muchacho no encaja con la tarea. Sabes muy bien que tengo razón, Bernabé, pero como es tu sobrino y estás tan obstinado que no quieres admitirlo, necesitamos gente que no se eche para atrás. Hay mucho trabajo que hacer. Así que tú verás, Bernabé. Me sorprendes, Pablo. Me sorprendes al oírte hablar así. Me sorprende que te quejes con mi insistencia de llevar a Juan Marcos, pues esa misma insistencia la tuve contigo, Pablo, cuando te encontré solo y te presenté delante de los apóstoles cuando nadie creyó en ti. Yo fui a buscarte. Bueno, no me imagino a Bernabé hablando así, o quizás sí.
Cuando nadie creía en ti, yo te saqué y te traje a los discípulos. ¿Y ahora qué? ¿Acaso Juan Marcos no merece una segunda oportunidad? Lo dejo ahí, el posible diálogo. Viendo esta escena nos entristece que dos siervos del Señor tan queridos hayan tenido una riña tan fuerte. ¿Alguna vez hemos vivido alguna experiencia así? Yo creo que sí. En la familia, por un quítame aquí las pajas, en la iglesia, dentro de la asamblea, en la comunidad, en el liderazgo, dentro de una congregación. No me contestéis, pero os pregunto, para que os respondáis quizás interiormente, ¿quién tenía razón? ¿Cómo es que no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una cosa tan nimia, tan pequeña, comparado con todo lo demás? ¿Quién de los dos tenía razón, Pablo o Bernabé? La tentación es siempre a dar una respuesta, ¿verdad? Porque de alguna manera casi inconscientemente nos ponemos cuando hay un conflicto de un lado o del otro. Y más en la medida en que nos afecta directamente. Pero mira por dónde el relato del abandono y deserción de Juan Marcos es muy escueto aquí. Lucas anuncia este hecho con total naturalidad y no culpa a nadie en particular. Dejo este tiempo de silencio para la reflexión. Quizás nosotros podemos culpar a Bernabé por ser tan ingenuo y por haberse dejado llevar por lazos familiares y defender a capa y espada a Juan Marcos, tuviera o no tuviera razón. Es mi sobrino y voy a dar la cara por él. Es mi familia. O quizás podemos culpar a Pablo por su intransigencia, por no estar dispuesto a ceder y ofrecer una segunda oportunidad. Aquí tenemos a dos hombres de Dios, pero en completo desacuerdo. Hermanos, cuando existe esta clase de disputa y de ruptura, no creo que nadie merezca ningún reconocimiento. Y de hecho la palabra no reconoce ni a uno ni a otro como el bueno de la película. Que sepamos, la iglesia de Antioquía no se dividió por esta causa, pero no sucede lo mismo en otros casos que hemos conocido en la historia de muchas de nuestras asambleas, sean por cuestiones personales, familiares, no tanto doctrinales, porque cuando lees la historia de la iglesia, aunque hay evidentemente situaciones de ruptura por cuestiones de doctrina, claro que sí, la mayor de las veces que disputamos y discutimos y entramos en desacuerdos no son por temas de doctrina. En el relato que sigue, porque el evangelista Lucas, guiado por el Espíritu Santo, es muy escueto, cada uno sigue por su camino, con su ministerio. Bernabé y Marcos fueron al sur, mientras que Pablo y Silas al norte. Y ambos equipos misioneros, vemos después, lo veremos al final, que Dios los usó. Esa frase que hemos escuchado todos, que Dios sigue escribiendo derecho en renglones torcidos. Quiero hacer aquí un paréntesis para remarcar una lección que me parece importante. Y que nosotros como iglesias, allí también lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo en el sentido de que tenemos que trabajar todo esto. Cuando trabajamos para el Señor, queridos hermanos, no importa en qué servicio o ministerio sea, queremos, porque tenemos metas, tenemos objetivos y los debemos de tener. La iglesia tiene que saber hacia dónde va, tiene que marcarse un plan de parte del Señor, si quiere poner en marcha un ministerio dentro de la congregación, un plan de discipulado, una estrategia de evangelización, alcanzar un pueblo, alcanzar un barrio. Una iglesia tiene que tener un plan guiado por el Señor para saber cuál es su propósito en el lugar y en el barrio donde Dios le ha puesto. Metas y objetivos. Y tenemos también, aparte de la tarea diaria, tenemos las relaciones humanas. Es decir, la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una asociación.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Trabajamos con metas y objetivos, pero trabajamos con relaciones humanas. Y es fácil desequilibrar la balanza a favor de una de ellas si nos centramos solo en la tarea. Y hay quien es más dado por su propia idiosincrasia y naturaleza a decir, mira, aquí lo importante son los objetivos. Y si no los alcanzamos, tenemos que darle la vuelta a esto y llegar a ellos como sea. Nos hemos propuesto establecer una obra nueva dentro de 5 años en tal lugar donde no hay iglesia, pues si dentro de 5 años no hemos llegado, yo me bajo del tren. Hay quien tiene una mentalidad, digamos, de objetivos y de metas a alcanzar. Si solo nos centramos en la tarea y nos olvidamos de las personas, porque en esto no vas solo, no voy solo, va la Iglesia, entonces vamos a hacer mucho daño a los que no van a nuestro ritmo, a los que no ven las cosas como yo las veo. Pero si solamente nos centramos en las personas, digo solo, y no tenemos ninguna meta, ningún objetivo, pues la Iglesia se puede convertir en una guardería para mayores, diciendo, bueno, dando la vuelta a lo mismo sin llegar a ninguna parte. Tenemos que tener un plan, pero tenemos que llegar todos. Nosotros, como ancianos en la Iglesia, hemos tomado una frase que no sé de quién es, pero que nos viene bien para recordarnos que si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, vete con otros. Y se trata de llegar lejos, aunque vayamos más despacio, pero llegar todos, que nadie se quede atrás por decir, mira, yo no puedo seguir este ritmo. No, tenemos que tratar de ir todos y llegar hasta el final. Esto como paréntesis. Tenemos aquí, pues, como digo, un desencuentro doloroso. Pero la historia no termina porque vemos aquí una restauración gozosa. Y digo gozosa porque es una restauración llena de gozo del Señor, como vimos ayer en la vida del rey David. El Salmo 30, versículo 5, dice que el llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana llega la alegría. ¿Sabéis cuántos años han pasado desde ese desencuentro entre Pablo y Bernabé? 12 años. Y aunque no tenemos registro de las actividades ni de Bernabé ni de Juan Marcos en todo ese tiempo, porque Lucas se centra en el equipo misionero de Pablo, y ahí vemos el resto del libro de los Hechos, centrados en Pablo. Pablo, sin embargo, va a considerar ahora como compañero y colaborador suyo, ¿sabéis a quién? A Juan Marcos. Mirad por favor conmigo Colosenses capítulo 4, porque necesitamos toda la revelación de la Escritura, no quedarnos solo anclados en algo que ocurrió hasta que no sepamos cuál es el desenlace final. Y tenemos estos varios textos, uno de ellos está en Colosenses capítulo 4, verso 10, donde dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Segunda Timoteo capítulo 4, un poquito más adelante, Segunda Timoteo capítulo 4. Verso 11, en su última carta de despedida, dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Antes ha dicho que Demas le ha desamparado. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto nos hace pensar claramente que la relación entre Marcos y Pablo y el corazón de Pablo, o en el corazón de Pablo no había nada contra Juan Marcos. Su relación se había restaurado, había sanado, y esta confianza iba creciendo con el paso del tiempo. Al final de su vida, como hemos leído, Pablo pudo decir de Marcos: me es útil para el ministerio. Pablo no solamente está reconociendo la labor de Juan Marcos 12 años después, sino que también le está restaurando y respaldando delante de las iglesias y de sus colaboradores. Si finalmente llegaron a cumplirse las instrucciones dadas por Pablo a Timoteo, es posible que Marcos estuviera con Pablo en los últimos momentos de su vida.
¿Qué factores son los que determinaron? ¿Cuáles fueron las claves? Porque esto es lo que me interesa ahora destacar. Porque problemas hay en todas las iglesias y tristemente también en el liderazgo de muchas de ellas y entre el liderazgo de las iglesias. Falta de confianza, falta de relación, sospecha, temores, acusaciones. ¿Cuáles son las claves en esta restauración después de la deserción de Juan Marcos? Bueno, yo no tengo todas las respuestas ni encuentro en la Biblia todos los detalles, pero sí algunos. Y con estos me quedo. ¿Qué hizo que Juan Marcos llegara a ser el joven inexperto, sí, tal vez inmaduro y quizás todavía no muy responsable, que a la primera de cambio se echa para atrás? Pero ¿qué es lo que hizo posible que él se jugara la vida después y estuviera dispuesto a acompañar a Pablo hasta el final de sus días? ¿Qué pasó en todo ese intervalo de tiempo? Y no importa si son 12 años o si son 30 o si son 10. ¿Qué es lo que permitió que Juan Marcos llegara a ser el siervo que fue? Y el hombre que Dios usó también, aunque no fuera el Pablo que todos conocemos. En primer lugar, la firmeza de Pablo. ¿Sí? La firmeza de Pablo. Su negativa a llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero quizás pudo ser el revulsivo, no lo sabemos, que Marcos necesitaba. Y a veces la firmeza y la disciplina nos hacen reaccionar aunque no entendamos cuando nos es dada. Al pensar en esta firmeza y en esta disciplina, lógicamente yo pienso en mi contexto más inmediato. Y pienso en obreros y en pioneros que he conocido de primera mano y que según tú los ves dices, ¡buf! Yo con este no voy demasiado lejos porque no tengo lugar donde reposar mi cabeza, no sé si voy a comer mañana, no sé si me voy a poder duchar. Mirad, todos hemos conocido al obrero del Señor que ya está en su presencia, Francisco Utrilla. Era un hombre firme, determinante, tanto si ibas con él como si no, él seguía para adelante o no. Él tiraba el carro, él se iba a los pueblos de Ávila, de Soria, de Guadalajara, y él hacía lo que entendía que de parte del Señor tenía que hacer. Por supuesto, eso no significa que no fuera cariñoso o atento, como lo era también Pablo, pero su meta era muy clara. En nuestro contexto, cuando nosotros nos convertimos, el misionero fundador de nuestra iglesia era un hombre que diríamos cuadrado, no, era firme, determinante, Juan Miller. Hasta donde yo sé, los misioneros pioneros es que casi tienen que ser así. Porque si empiezan a consensuar demasiado, si empiezan a preguntar mucho, es que a veces no se avanza. Entonces, el que quiera venir conmigo, que venga, y si no me voy solo, se iba con su esposa. Y ahora en Tolosa hay una obra donde el pionero fundador fue él con su esposa, aunque no vio la iglesia nacer allí. Su esposa sí, que vive, pero él no. Pero lo que ahora está ocurriendo en la ciudad de Tolosa, una población de 20.000 habitantes en el interior del pueblo vasco, es fruto de que alguien abrió ahí una brecha. Y lo hizo casi solo. Porque los que estamos cerca de él decíamos, esto es demasiado para mí. Yo era Juan Marcos en ese momento. Y la firmeza y la disciplina y la seguridad de Juan Miller, y en este caso de Pablo, yo creo que marcaron la vida de Juan Marcos. Como marcan la vida de los hijos, que sus padres también sepan ser ordenados y disciplinados en casa. Que haya normas, que se marquen límites, que no busques solamente decir, bueno, si os parece bien, ¿cómo si os parece bien? Hay cosas que tanto si les parece bien a los hijos, sobre todo cuando son más pequeños, y aun cuando van creciendo dentro del hogar y están bajo la autoridad de los padres, tienen que saber cuál es lo que trazan sus padres. Tiene que haber firmeza, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, en amor, naturalmente. Pablo es un buen ejemplo de eso, pero este énfasis en la disciplina y firmeza de Pablo creo que marcó la vida de Juan Marcos. Pero no solamente Pablo, sino también la paciencia de Bernabé. Bernabé, aparte de ser su tío, fue su mentor, fue su pastor.
Para Marcos, acompañar a Bernabé y ser formado a su lado sirvió para restaurarlo y fortalecerlo. ¿Cuáles son las personas que más han influido en tu vida personal como creyente? Automáticamente vienen a tu mente nombres y apellidos de personas. Mi esposa y yo tenemos una lista larga. Aparte de Juan Miller, el Señor puso ancianos, quizás con un corazón más de pastor, no tanto pioneros, que supieron darnos cabida, que se sentaron para escuchar nuestras preguntas locas o dudas, que alguien igual se escandalizaría como, ¿y preguntas esto tú que eres cristiano? Pues sí, hay cosas que no entiendo. Quizás aquí en esta iglesia donde ahora nos encontramos y hasta donde yo le conocí, que le conocí menos que vosotros mismos, nuestro querido Pedro Inglés, ¿o acaso no ha sido un mentor para vosotros, ancianos, para la iglesia, un pastor, alguien que ha sabido escuchar, que ha sabido enseñar, que ha sabido transmitir? Hermanos, tenemos que dar gracias por los obreros que el Señor ha levantado. Aquí tenéis algunos más. A los ancianos de las congregaciones. No seamos tan severos y tan duros como a veces lo somos también nosotros con nuestra firmeza y nuestra disciplina hacia ellos, porque lo que somos es lo que el Señor ha hecho a través de otros, de los Pablos, de los Bernabés. La lista puede ser muy larga. Y también la influencia de Pedro. Sí, la influencia del apóstol Pedro. Mira por dónde. Al que le llama mi hijo. Porque Juan Marcos fue como un hijo espiritual para Pedro. Primera de Pedro 5:13 lo dice. ¿Y por qué sería Pedro el que le daría esa influencia tan determinante para forjar el corazón de Juan Marcos? Juntamente con Bernabé, con Pablo y con otros muchos, naturalmente. Es que Pedro sabía por experiencia también lo que era una caída. Él había negado y traicionado al maestro. Él también había abandonado la meta. Él también se había echado para atrás. Cuando él mismo le dijo que no te abandonaré, aunque vayas a la cruz, yo iré contigo. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Todos se echaron para atrás, tú y yo también. ¿Quién mejor que Pedro para entender a Juan Marcos, entender su deserción, su cobardía? Quizás por esto ejerció esa influencia, esa empatía que ahora llamamos, esa cercanía. Por eso es bueno que a veces tengamos en la vida no caídas, que nadie las quiere, pero aún las mismas caídas o tropiezos en el tiempo nos sirven y nos ayudan para entender a quien ha tropezado y caído. El que nunca ha tropezado o piensa que nunca ha tropezado y piensa que nunca ha caído y se cree mejor que nadie, jamás va a poder prestar sus oídos a ninguna persona. Jamás. Será inflexible esa persona. Será dura, será rígida. Ninguno de estos hombres de Dios lo fueron. Otra cosa es que fueran disciplinados como Pablo, o que fuera Bernabé con ese corazón pastoral, o que fuera Pedro ese hombre de influencia. Hermanos, esta tarde, en este aniversario, tenemos que dar gracias por todos aquellos que nos han marcado y nos han influenciado, que nos han dejado su legado. Incluso aquellas experiencias que no hayan sido incluso tan buenas, el Señor las usa para forjarnos y para prepararnos mejor para lo que viene por delante. Hombres y mujeres en nuestras congregaciones, ancianos, obreros, siervos, que han contribuido a nuestro crecimiento. Cuando vinimos a Cristo, mi esposa y yo, siendo novios, ella venía de una familia disfuncional, que llamamos ahora desestructurada. Yo venía de una familia un poquito más ordenada. Pero ¿sabéis dónde encontramos el lugar donde había padres y madres y hermanos y hermanas que no solamente nos acogieron,
sino que nos ayudaron, nos cuidaron, nos discipularon, nos encaminaron, nos corrigieron, nos disciplinaron en la iglesia. Cuando alguien de fuera viene a cualquier de nuestras iglesias y ve esto, igual no entenderá mucho de lo que el predicador habla. Quizás no comprenderá mucho de la doctrina que se enseña en un primer momento, pero hay algo inevitable. La gente puede ver y puede oler el aroma de unidad que hay en cualquier congregación. Y también en el liderazgo, igual que los hijos en los padres. Los hijos lo captan todo enseguida, por muy pequeños que sean. Saben cuándo papá y mamá están bien entre ellos o no. O no. ¿Verdad que lo saben? Lo notan. Y crecen en un ambiente de armonía y unidad cuando ese ambiente entre ellos se da. Juan Marcos constituye un buen ejemplo y un gran aliento para todo aquel que ha fallado. Y hemos fallado todos. De un modo o de otro. Él regresó al ministerio y demostró que era fiel al Señor y también al apóstol Pablo. Cuando pienso en cómo Dios nos ha ido formando a nosotros, en el contexto donde estamos, como sirviendo al Señor a lo largo de los años, puedo reconocer estos mismos principios y puedo reconocer a estas mismas personas con diferentes rostros. Como dije, el misionero fundador de la iglesia, los ancianos y tantas personas. Hermanos, lo que me encanta de la palabra de Dios es que el Señor no solamente nos da un mandato de guardar la unidad, eso es un mandamiento, no discutible, es un mandamiento. Los mandamientos de Dios no son para ser entendidos, sino para ser obedecidos. Guardar la unidad en el vínculo de la paz, no solamente en cada iglesia local en particular, sino entre las iglesias locales de una ciudad, de una provincia, de la nación. Pero digo que no solamente vemos en la Escritura el mandamiento, sino que también vemos el modelo. El modelo. O modelos. Y aquí tenemos alguno. Un modelo contagioso. Porque esto se contagia, hermanos. Antes hemos leído el texto en Hechos capítulo 9, versículo 23 al 31, que nos leyó nuestro hermano Alfonso. Y ahora vamos a leer Hechos 11, del 19 al 26, porque aquí tenemos un modelo que creo que haremos bien en imitar. 11 de Hechos, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto ya venía de atrás, ¿verdad? Ya los creyentes estaban siendo encendidos en su amor, y cuando por causa de la persecución de Esteban tienen que salir por piernas, el evangelio lo llevan dentro y comparten el evangelio con todo el mundo. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este modelo contagioso, quiero centrarme en la figura de Bernabé, y quisiera rescatar a Bernabé en este momento como un modelo a seguir por nosotros en la restauración hacia nuestros hermanos. Bernabé aparece por primera vez en el capítulo 4 del libro de los Hechos y desaparece a partir del capítulo 15. Ya no se sabe nada más de él, porque toma otro camino juntamente con Juan Marcos, y Lucas, como dije antes, se centra en el equipo misionero de Pablo. Y digamos que desaparece después de esta discusión con Pablo. Así que el paso de Bernabé por las Escrituras es muy efímero. No es un personaje, diríamos, relevante, destacado.
pero lo quiero presentar porque el texto lo presenta como un modelo de restauración a seguir. ¿Por qué? En primer lugar, Bernabé pudo ver y fue llevado por el Espíritu a ver el potencial que había en Pablo. Leo lo que ya hemos leído en el capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole a Saulo, a Pablo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Ya hemos dicho antes que Bernabé dio la cara por Pablo cuando nadie creía en él porque había perseguido a la iglesia. Pablo estaba bajo sospecha, nadie se fiaba de él, habiendo sido perseguidor. Pero Bernabé le abre la puerta, le cree a Dios, le abre la puerta y a partir de ese momento comienza a desarrollar su ministerio con el visto bueno de los apóstoles. Entonces, aquí tenemos un modelo de restauración. Cuando vemos a cualquier, no solo joven, en nuestras iglesias con un deseo y un anhelo de querer servir al Señor, antes de juzgarlo de arriba abajo, busquemos qué es lo que el Señor me muestra en cuanto al potencial de esa persona, al corazón de esa persona. Por supuesto hay que dar tiempo, pero aquí Bernabé nos da un ejemplo. En segundo lugar, Bernabé animó y entrenó a otros. Hemos leído aquí en Hechos 11 del 22 y 23 que los apóstoles enviaron a Antioquía ¿a quién? A Bernabé. ¿Qué es lo que vieron en él para que fuera a supervisar lo que estaba ocurriendo en Antioquía, que era algo maravilloso? Hubo un crecimiento de la obra muy grande y lo enviaron a Bernabé. Y vemos en todo el contexto cómo Bernabé, juntamente con Pablo después, dice que se congregaron todo un año, enseñaron a mucha gente y entrenaron a los creyentes, los capacitaron para la obra del ministerio, como dice Efesios 4. Y en tercer lugar, Bernabé desplegó todo su potencial en otras personas. Trajo a Pablo a Antioquía y hemos dicho que cómo enseñaron la palabra durante ese tiempo. Y vemos cómo el Espíritu Santo formó un nuevo equipo misionero de liderazgo. Vamos al capítulo 13 ahora de Hechos y mirar el equipo que se forma aquí. Y cómo esto había que cuidar como oro en paño. Y era un equipo muy diverso. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, porque la iglesia creció, había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando se forma este nuevo equipo de liderazgo, notad que se designa a Bernabé como el primero, antes que a Saulo, antes que a Pablo. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dice el versículo 2, para la obra que los he llamado. Después hay un cambio en la forma operativa de este equipo, porque antes de Hechos capítulo 13, Lucas hablaba de Bernabé y Saulo, pero a partir de ahora, una vez que son enviados por la iglesia de Antioquía, siempre se va a hablar de Pablo y de Bernabé. Queridos obreros, queridos ancianos, queridos siervos de cualquier ministerio dentro de la iglesia, la obra que el Señor ha dejado en nuestras manos es por un tiempo. Nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que ver el potencial en otros, tenemos que capacitar a los creyentes para la obra del ministerio y tenemos que saber dejar pasar a otros para nosotros ocupar un segundo plano, no para marcharnos necesariamente. Yo sé que hay iglesias y denominaciones donde cuando se reconoce a un nuevo pastor, el otro pastor, esté jubilado o no, desaparece, se va, en teoría para dejarle espacio libre al nuevo pastor, pero eso puede ser un error muy grande. No es así en todos los casos. ¿No será mejor que el pastor, el anciano, sea jubilado o no, pero experimentado, el obrero, permanezca al lado junto con la iglesia, para acompañar en un tiempo distinto de servicio a la congregación?
Creo que eso es mejor principio de la Escritura que cualquier otro, porque Bernabé supo dar un paso atrás al reconocer la obra de Dios en la vida de Pablo y estuvo dispuesto a dejar que él tomara la dirección del movimiento apostólico. En Bernabé se hace realidad lo que dijo, me gustó esta frase de Nelson Mandela acerca del liderazgo. Para ser un gran líder, dijo él, hay veces que tienes que dejar de serlo. Mejor lo expresa Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Bernabé aprendió esta lección y la tenemos que aprender también nosotros si queremos ver crecer la obra. Pero el mejor modelo de restauración no es Bernabé, aunque es un buen modelo. El mejor modelo de restauración en nuestras vidas y en la vida de otros es el Señor Jesús. Tenemos ese cuadro magnífico de Juan capítulo 21, cuando el apóstol Juan y el Señor Jesús y los discípulos se encuentran allí en la playa y el Señor Jesús les sirve ese buen desayuno, esos pescados, y tiene una conversación personal con Pedro estando todos delante. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y ahí vemos cómo el Señor le devuelve al ministerio a Pedro y con razón escribe la primera y segunda carta de una manera maravillosa por el Espíritu. El mejor modelo de restauración también en nuestras propias vidas, como vimos ayer en la vida del rey David, es el Señor. Cómo el Señor nos atrae hacia sí. Cómo el Señor quiere estar conmigo. Cómo el Señor quiere descubrir mi corazón. Cómo el Señor quiere que yo le diga a Él cómo me siento, lo que me pasa. Ninguna otra persona en este mundo, ni los pastores, ni los ancianos, ni los obreros, nadie nos va a entender como Él nos entiende. Y termino con una visión generosa. Necesitamos, hermanos, no solamente ver los campos preparados para la siega. Hay personas que necesitan, la humanidad entera necesita escuchar el Evangelio. El Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, pero la iglesia tiene que vivir el Evangelio. En esos principios tan hermosos que encontramos en Hechos 2, versículos 41 en adelante, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en el evangelismo, dejar que el Señor añada su bendición y a su iglesia, los que han de ser salvos por la predicación de la palabra. Sabemos aquí, en esta visión generosa, destaco otra vez los versículos 22 al 24 de Hechos 11, que las iglesias de Jerusalén y Antioquía no eran dos iglesias clones, no eran dos iglesias iguales. A veces pretendemos que las asambleas de hermanos sean todas del mismo corte. La doctrina, por supuesto que sí, eso no tiene que cambiar. Las formas, bueno, pueden variar, no es lo determinante. Que haya música con diferentes instrumentos o que cantemos a capela no es lo determinante. Lo que quiero destacar es que cuando Bernabé llega a Antioquía, allí están ocurriendo cosas maravillosas que los apóstoles se quieren cerciorar de que efectivamente son obra del Espíritu Santo y no de la carne, de uno mismo. Y las iglesias de Jerusalén y Antioquía eran muy distintas entre sí, siendo esta última formada principalmente por gentiles, no por judíos, como la iglesia de Jerusalén. Así que no es sorprendente que los apóstoles en Jerusalén se quisieran asegurar de lo que allí estaba ocurriendo. Recordéis que en una situación parecida, en Hechos capítulo 8, tras el éxito evangelístico de Felipe en Samaria, enviaron a los apóstoles Pedro y Juan para comprobar que eso efectivamente era cierto, era una obra del Espíritu. Pero en esta ocasión no enviaron a ningún peso pesado, sino a un sencillo pastor llamado Bernabé. Su nombre era José, pero los apóstoles le llamaban Bernabé porque reflejaba muy bien su carácter. Hijo de consolación, hijo de exhortación. Y Bernabé se destacaba por exhortar y por dar ánimo a los hermanos. Dice el versículo 23, lo tengo subrayado, cuando llegó y vio en Antioquía la gracia de Dios, se regocijó, se alegró, porque en Antioquía estaban ocurriendo cosas que habrían sido causa de recelo y sospecha para muchos de los creyentes de trasfondo judío que había en Jerusalén.
En Antioquía las cosas eran distintas. Los gentiles eran aceptados sin necesidad de circuncidarse o de privarse de cierta clase de alimentos. Es probable incluso que los cultos no estaban tan marcados por la liturgia de la sinagoga, como en el caso de Jerusalén. En una ciudad más cosmopolita como Antioquía, esta iglesia gentil se había mostrado más abierta a nuevos cambios, sin perder su esencia, su identidad. Pero lo que quiero destacar es que no escuchamos de Bernabé ningún pero, que posiblemente lo habría. Pero aquí hay mucho desorden, aquí hay que poner orden. Seguramente había que hacerlo. Era una iglesia joven, formada por muchos Juan Marcos, tal vez, sin experiencia, sin demasiado conocimiento. Pero dice que se alegró. No puso ningún pero. El texto al menos no lo remarca. Llegó y vio la gracia de Dios. Y vemos aquí a un hombre con una visión restauradora, generosa, que iba a acompañar en ese proceso. Vio vidas transformadas, desde la inmoralidad pagana a la santidad cristiana. Soy anciano de una iglesia desde hace algunos años y obrero también, y a veces tengo que luchar con este sentimiento. Porque a veces nos llegan personas de la calle que tú no las invitarías a entrar, pero entran, vienen. Y lo primero que dices, gloria a Dios, qué bien que están. Y tengo que a veces luchar con esto porque creo que a veces me he parecido más a Anás y Caifás que a Bernabé. Que cuando ves a un joven que quiere servir, que quiere no despuntar, que los hay, que quizás lo hayan hecho por querer hacer algo por su cuenta, lo primero que a veces haces es frenar y decir no, ya dejarle tiempo a que se le pase la juventud y se haga adulto y se haga mayor, y a lo mejor dentro de ya un tiempo ya ni lo tienes en la iglesia ni como joven ni como adulto. Es una reflexión que hago en voz alta. Cuando a veces alguien propone, igual lo tenéis también aquí, oyes, hagamos, no sé, un coro, hagamos que la canción de hoy los jóvenes la puedan cantar por primera vez, la puedan presentar a la congregación, que podamos tener un canal de YouTube. Yo tuve que luchar con eso. Cuando uno de los jóvenes de la iglesia, técnico de sonido de profesión, dice, oyes, que la pandemia nos va a excluir, que nos va a dejar en casa, pongamos en marcha un canal de YouTube. Dice, ¿y qué? ¿Que nos vea todo el mundo? Mi primera reacción, que nos vea todo el mundo. Dice, bueno, si hacemos bien las cosas, y si lo que decimos es lo mismo que decimos cuando no hay canal de YouTube, me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y tenía razón. No había nada que esconder. No vamos a predicar ahora otro mensaje que no predicáramos antes. Pues el mismo domingo que entró, cuando entró la pandemia, el mismo domingo había canal de YouTube. Gracias al Señor y gracias a que un joven de 27 años o 26 propuso ir adelante con este proyecto. Pero mi primera reacción fue más parecida a la de Anás y Caifás que a la de un anciano obrero. Qué estimulante debió de ser para esta joven iglesia de Antioquía tener a su lado a un hombre como Bernabé. ¿Cuánto necesitamos en nuestras congregaciones? Pablos, por supuesto, pioneros, evangelistas, pastores, maestros. Y necesitamos hombres con este corazón y mujeres con este corazón de consolar, de confortar, de exhortar, de dar ánimo a los hermanos, apoyando la labor de lo que otros hacen. Me imagino haciendo lo mismo con el joven y entusiasta Juan Marcos. Juan Marcos, el Señor da otra oportunidad. Acompáñame, caminemos. No tenemos registro, pero Bernabé no escribió ningún libro del Nuevo Testamento. Ni un solo libro. Aquí nuestro hermano José Miguel ha escrito unos cuantos libros. Gloria a Dios por eso, por los que tenéis la habilidad de plasmar y dejar un legado que seguirá por muchos años hasta que el Señor venga. No tenemos registro de que ningún escrito de Bernabé figure en el Nuevo Testamento, pero los hombres que él instruyó y pastoreó escribieron la tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 de las epístolas. Recordad que Bernabé fue el que lo presentó a los apóstoles y trabajó con él y trabajaron bien. Y Pablo fue marcado por el testimonio de Bernabé, no nos olvidemos. Fue su mentor también.
Y Marcos, Juan Marcos, escribió el evangelio que lleva su nombre. Y sabéis que es el evangelio más corto en capítulos, es el más dinámico, el más activo, y parece que está escrito con la intención de decir, me falta tiempo para contar todo lo que me gustaría. Y cuando alguien me pregunta, oye, es gente no creyente, que a veces viene a la iglesia, muestra interés por la palabra, ¿qué parte de la Biblia me recomiendas leer? El evangelio de Marcos. Porque pasa de una escena a otra, inmediatamente vemos ahí a un Jesús tan dinámico, tan vivo, que por supuesto en los otros evangelios también está. Pero el evangelio de Marcos es el más corto, el más dinámico, y lo escribe Juan Marcos. Así que no solo necesitamos más hombres como Bernabé, necesitamos más hombres y mujeres como Cristo, como nuestro amado Salvador, el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor de las ovejas. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo supremo, pero nos ha dejado modelos imperfectos, pero buenos modelos para que nosotros los imitemos. Así que si aquí hay Juan Marcos y hay unos cuantos jóvenes, que algunos estáis sirviendo al Señor ya. ¿A que sí, Pablo? No me has dicho nada, ¿a que sí? Sí. ¿A que sí, Andrés? Te veo ahí al final. Y otros, en otras iglesias. No les dejemos solos. Hagamos una labor de cuidado, de mentoreo. No solamente los ancianos, también los ancianos. Las familias, los creyentes, matrimonios jóvenes. Aquí con Eli y Pablo y otros. O sea, tenemos que cuidarlos y dejar tiempo al Espíritu Santo a que siga formando en ellos el corazón de Cristo, porque el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Nadie se vuelve maduro de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay un tiempo de espera. Y Cristo es nuestro modelo perfecto. ¿Cómo restauró a David? ¿Cómo restauró a Pedro? ¿Cómo restauró la palabra a través de Bernabé a Juan Marcos? ¿Cómo me ha restaurado a mí? Abramos nuestro corazón al Señor, tengamos una visión generosa, contagiosa. Quizás nos falten recursos para muchas cosas, quizás no tengamos igual ni todos los dones para todo, pero el mundo necesita ver el Evangelio. Oírlo, por supuesto, la palabra. Vivirlo cada uno de nosotros y que la gente vea el Evangelio. Y que el Señor los cautive y los atraiga a sus pies. Inclina tu rostro y ahí donde estás, habla unos segundos con el Señor a solas. Dale gracias por cómo el Señor te ha traído hasta aquí en tu vida. A pesar de caídas y tropiezos y errores, dale gracias. También dale gracias por las personas que han contribuido a tu crecimiento y madurez espiritual. Y también pídele al Señor que te ayude, que nos ayude a ver en otros lo que el Señor está haciendo y podamos ser familia que crezca en unidad con los pastores, ancianos de las iglesias, el liderazgo. Busquemos su rostro en un tiempo de silencio. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.